Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos a todos la más cordial bienvenida a una nueva sesión del curso internacional Agenda 2030 en Iberoamérica, Cómo avanzar sin dejar a nadie atrás, a cargo del profesor Manuel Arenillo. Antes de dar inicio con la clase del día de hoy, queremos felicitar a todos los participantes que pudieron hacer la entrega de sus trabajos en la prórroga que se otorgó la semana pasada y con la asignación de la actividad correspondiente a esta semana. Tenemos que fueron entregados 27 trabajos. Fueron entregados 27 trabajos y por esa razón, bueno, queremos felicitarles e instarles a continuar participando no solamente en los foros, sino también en las asignaciones individuales que asigna el profesor. Tenemos también una información importante y es que la clase de la semana que viene no se hará el día martes en la hora habitual por un compromiso del docente, pero les estaremos informando el día. Espero que al finalizar, antes de finalizar la clase, ya estoy en consulta para saber si podríamos hacerla bien o bien el día miércoles o el día jueves de esa misma semana. En dado caso de que no se les pueda dar hoy mismo la información, se les estaría enviando un mensaje al grupo de WhatsApp. Les recordamos también que para hacer sus preguntas al docente pueden utilizar la opción de levantar la mano o a través del chat de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Manuel Arenillo. Adelante. Pues muy buenas tardes o muy buenos días. Pues es un placer volver a estar con todos ustedes. Y la verdad es que me uno a la felicitación del profesor Barreto. En fin, han aprovechado muy bien la prórroga y en esta segunda semana de clase efectiva pues se han puesto al día. La verdad es que hoy he tenido bastantes compromisos docentes en mi facultad y normalmente cuando ustedes se levantan por la mañana en sus países ya tienen todo corregido y los foros contestados. Pero bueno, hoy he tenido un poco de lío, voy a ver si lo puedo acabar en la tarde. En cualquier caso, cuando ustedes se levanten mañana por la mañana lo tendrán todo en orden. Bueno, esto es un poco la disciplina que yo me pongo para que ustedes también se motiven en la continuación y que tengan retroalimentación de lo que están haciendo. La verdad que me está gustando mucho esta edición porque se han comprometido, como siempre cuesta un poquito, digamos, ponerse al día, pero bueno, lo están haciendo con buenas participaciones, con buenas intervenciones en los foros, con muy buena traslación de las experiencias suyas en sus países. Esto es quizá lo más positivo y nuevo de esta edición. Se nota que va madurando la Agenda 2030 en sus países y por lo tanto tienen ya muchísimo que aportar, muchas experiencias, muchas buenas prácticas y también pues bueno, muchas falencias, carencias que ustedes también ponen de manifiesto y que desgraciadamente algunas de ellas son crónicas y no tienen que ver con la Agenda 2030 específicamente, sino digamos con el desarrollo institucional de cada uno de sus países. Bien, hoy vamos a tocar la cuestión de las alianzas. Estaba pensando que cuando se diseñó este curso, hace 3 años, pues bueno, las alianzas, bueno, realmente era una cuestión que cuando la primera vez que lo abordamos,
allá por el 2016, 17, ¿no? Pues parecía como una cosa que tenía que ver con la cooperación al desarrollo, que tenía que ver, bueno, ahí es donde estaba más o menos encajado en cada uno de nuestros países, incluso cuando lo enseñamos, ¿no? Nosotros en las facultades, a veces está en las relaciones intergubernamentales o bien claramente la cooperación internacional. Bien, nos parecía extraño aquello del Pacto Global, de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, y sin embargo, una de las cosas que se ha puesto de manifiesto, lo vimos en el tema 2, que es necesario una fuerte digamos, imbricación de los distintos niveles territoriales y los distintos muchísimos actores que intervienen en la implementación, bueno, en el proceso de las políticas públicas y desde luego en su implementación. Y esto es de lo que trata normalmente la Agenda 2030. Las alianzas se han convertido, y ustedes lo han puesto de manifiesto en muchísimas de sus intervenciones hasta ahora en el foro, como uno de los elementos críticos para el desarrollo de la Agenda 2030. Vamos a profundizar en ello, vamos a tocar los temas. Voy a hacer una presentación más somera que las veces anteriores, sin embargo después el material con el que ustedes van a contar de la presentación va a ser más completo, porque en esta presentación recojo muchísimos casos prácticos que vienen extraídos de la plataforma de Naciones Unidas. También les pongo a ustedes esa plataforma y ustedes podrán jugar, entrar en ella y ver muchísimas buenas prácticas, incluso en el ámbito que ustedes están trabajando. Pues hay algunos de ustedes que trabajan en la universidad y verán buenas experiencias en el ámbito universitario, o podrán ver el ámbito local, o cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, o con la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y realmente en esto hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo, y no solo para la Agenda 2030, sino para la acción pública. Bien, vamos a tocar básicamente 4 puntos. El significado de las alianzas. ¿Qué significa alianza? Esto, como ya les dije en un momento determinado, toda la conformación teórica de la Agenda 2030 se realiza a partir de distintas aportaciones de las ciencias sociales. Incluso hay alguna línea importante en materia de alianzas, como les he dicho, que provienen de la cooperación, o que provienen de las relaciones internacionales, o que provienen, digamos, de distintas herramientas o instrumentos de Naciones Unidas, que se fundamentan precisamente en grandes acuerdos, alianzas a lo largo de sus 78 años de historia. Segundo punto es la arquitectura de alianzas, ver qué es lo que han avanzado ustedes en Latinoamérica en materia de arquitectura, ver las experiencias de las alianzas. Ya les he dicho que esto aparte la voy a comprimir. Y el cuarto punto es un diseño de alianzas. Bueno, vamos a ver, me voy a centrar en la colaboración público-privada. Voy a exponerles, bueno, cuáles son, digamos, el deber ser de la colaboración público-privada y los pecados en los que no hay que caer. Ya sé que es una cuestión muy controvertida en muchísimos países, también en el mío, aquello de echar mano de los recursos privados para prestar servicios públicos. Bueno, esto como todo en la vida, es como si uno tiene una serie de cuchillos en la cocina y dice que eso es peligroso, pero bueno, si no los utiliza pues, debidamente, pues no puede cocinar, no puede comer prácticamente, ¿no? Bueno, pues se trata de utilizar bien los instrumentos, y el cuchillo se utiliza para cortar, pero desde luego no para llevarse la comida a la boca, ¿no? Pues esto es lo mismo sucede con esas alianzas público-privadas, que hay que tener mucho cuidado en su manejo, pero realmente resultan de gran utilidad debidamente usadas, ¿no? Y, por supuesto, unas conclusiones finales. Bien, pues en la Asamblea de Naciones Unidas, poco antes de aprobar la Agenda 2030, ya anunciaba que los ODS proporcionaban una plataforma para armonizar la acción privada en las políticas públicas. Y lo que busca y encomienda, ya lo dije en la sesión introductoria, asociaciones entre el sector público, el privado y la población. Y ustedes habrán comprobado en sus países que esto, bueno, pues se extiende, el sector público pues se extiende al ámbito local, al ámbito parlamentario, y también interviene en las universidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos años. También ustedes han puesto de manifiesto en el foro que en algunos países esto está costando mucho, que en algunos casos ha habido retrocesos o marcha atrás, ¿no? Bueno, pero sin embargo, esto es una realidad casi incontestable, ¿no? Necesitamos el mundo en el que estamos, que es el mundo de la sociedad del conocimiento, necesitamos compartir conocimiento y recursos para afrontar los grandes retos que tiene la humanidad y cada uno de nuestros países. Mientras estábamos en la pandemia, pues se creó una alianza, digamos, de distintos países
en Asia y en Oceanía, que bueno, pues, muestra pues, un poco las dos caras de la moneda en la que vivimos actualmente. Vivimos épocas de proteccionismo, de identidades, a veces muy radicales, de exclusiones, de limitaciones, de muros, de barreras, y a la vez se desarrollan mercados de miles de millones de personas que entienden que la única manera de avanzar desde el punto de vista del desarrollo de sus países y también desde el punto de vista de la seguridad de los países, desde el punto de vista internacional. Digamos, no hay nada, y desgraciadamente estamos viendo en estos momentos una guerra, varias guerras en el mundo, pero una guerra en Europa, que es la guerra de Rusia contra Ucrania, donde se produce, bueno, pues precisamente esta falta de diálogo, esta falta de comunicación. Cuando hay comunicación, hay relaciones estrechas, incluso en países que pertenecen, digamos, a zonas geoestratégicas distintas, a focos o hacia alianzas geoestratégicas distintas, cuando comentamos, hablamos, cuando nos ponemos en contacto unos con otros, efectivamente, pues esto, digamos, puede bajar las tensiones, ¿no? ¿Cuál es el significado de las alianzas? Como les he dicho, hay aportaciones desde las ciencias sociales, también desde la realidad del funcionamiento de los organismos internacionales. Ban Ki-moon, que bajo su mandato se desarrolla la Agenda 2030, dice que necesitamos alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. Ese sería un buen resumen, por eso se le da tanta importancia a los ODS 17, que se incorpora, ya estaban los Objetivos de Desarrollo Millennium, pero aquí se le da mucho más importancia y además se extiende al conjunto, digamos, de los países del mundo, ¿no? Ángel Gurría, el anterior secretario general de la OCDE, nos decía que existe un margen considerable de mejora en la participación de los interesados. Que ya no solo son alianzas en las que tenemos que tener las alianzas institucionales, organizaciones sociales, organizaciones de todo tipo, ¿no? Sino también los interesados, organizaciones pero también particulares, para que intervengan en la elaboración y evaluación de las políticas públicas, y tenemos que adoptar hacia el interior de nuestros países y también hacia el exterior iniciativas de participación más accesibles, específicas, relevantes y atractivas. Esta a veces en los foros y también en preguntas que me hacen directamente, cuando tengo la ocasión de verles la cara, digamos, en directo, me preguntan que cuál es la mejor manera de evitar, digamos, estos conflictos o avanzar en la Agenda 2030. Bueno, pues evidentemente es la participación, y cuando se me pregunta por qué tipo de participación, porque muchas veces, bueno, no funciona muy bien, hay mucha gente que no participa. Y la clave la da Ángel Gurría, ¿no? Secretario anterior de la OCDE, ¿no? Para que la participación funcione, para que estas alianzas funcionen, tiene que ser accesibles a todo el mundo o a aquellos que están llamados a participar, específicas, en una materia concreta, no una cosa vaga y etérea, relevante, importante para los que van a participar, y que sea atractivo, que se presente en un formato atractivo, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo empleado, de la propia presentación de la información y de las comunicaciones, ¿no? Esto realmente es muy significativo, y a veces simplemente nos planteamos las alianzas e incluso el fenómeno de la participación, que les recuerdo que está dentro del gobierno abierto, que después hablaré de él, donde efectivamente se ha convertido en una plataforma, esa idea de gobierno abierto, de desarrollo de la participación en todos los ámbitos dentro de cada país, pero también tiene ese concepto propio de la alianza de gobierno abierto, pues que crea una comunidad de países comprometidos con la participación, con la cooperación y con la transparencia, ¿no? La OCDE también nos dice qué sucede cuando no se produce esta apertura, ¿no? Y cuando no están representados los distintos intereses, pues como las mujeres, las minorías raciales, étnicas, religiosas, los pobres, los ancianos, las personas con discapacidad. Pues nos dice que nos encontramos con políticas o decisiones sistemáticamente sesgadas, porque estos colectivos no participan. A mí, cuando lo leí, esto hace ya 7 años, me pareció un magnífico resumen, ¿no? Después de haber trabajado muchísimos años en materia de participación ciudadana, pues me pareció realmente importante. ¿Por qué, digamos, tienen que incorporarse estas personas? No por que estaría bien desde un punto de vista puramente moral o ético, ¿no? En el funcionamiento del sector público, ¿no? Pero hay una razón egoísta, ¿no? Y esa razón egoísta, evitar políticas sistemáticamente sesgadas. ¿Y por qué? Si son sesgadas, no son aceptadas. Y entonces falta la legitimidad a la administración pública a la hora de actuar, a los poderes públicos en general, ¿no? Yo creo que este es un buen enfoque que nos trae también la OCDE. Y cuando no se produce esta diversidad, se genera exclusión social. Entonces, ¿esto qué supone? La merma de derechos civiles, sociales, económicos, culturales, y dejar fuera de la participación social mayoritaria a quienes la padecen.
Por lo tanto, y desde un punto de vista de la sociedad del conocimiento, no nos podemos permitir el lujo de marginar conocimiento, talento y recursos para abordar los problemas a los que nos enfrentamos, que son enormemente complejos y duraderos, y a veces sorprendentes porque aparecen de la noche a la mañana. Necesitamos esos múltiples focos, esos múltiples enfoques y esa perspectiva muy distinta de todos los colectivos, por lo tanto, la introducción de una manera efectiva de la diversidad. También la Asamblea de Naciones Unidas, que busquemos armonizar la acción privada de las políticas públicas con el sector público, privado y la población responsables, basándonos en principios. Los principios que la propia Agenda 2030 y la propia Naciones Unidas establece en esta agenda y en sus objetivos a través precisamente de las metas y los indicadores. Y crea un objetivo específico para las alianzas, ¿no? Que es el 17, que es fortalecer los medios y la ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Esta Alianza Mundial, que ya existía como previamente, pues bueno, se desarrolla enormemente, poco a poco, es cierto, pero fuerte. Pondré después el ejemplo de uno de sus países, y bueno, se está desarrollando con esa colaboración público-privada, social, de distintos niveles. Y la concreción de este ODS 17 nos dice lo siguiente: alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. ¿Qué tipo de recursos? Porque siempre pensamos digamos, en el aspecto monetario, en el aspecto financiero. Y aquí nos habla de intercambio de conocimientos, de capacidades, especialmente la capacidad técnica, de tecnología y de recursos financieros. Pero los recursos financieros aparecen como unos más de los recursos. A veces, muchas veces, yo en mi experiencia en el servicio público, simplemente el punto de vista del representante de una asociación en una reunión para la hora de diseñar un servicio público o un equipamiento público cambia radicalmente el concepto o la propia ubicación o el propio diseño de ese servicio público, simplemente con una mínima intervención. Yo lo he observado muchas veces a lo largo de mi vida. No es simplemente participar por participar, sino es participar para acertar, para tener éxito, para conseguir reforzar nuestra legitimidad como responsables y actores públicos. La Alianza 17 se relacionan, perdón, el ODS 17, el de las alianzas, se relaciona con los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como no puede ser de otra manera. No se puede combatir ninguno de los otros 16 ODS si no es buscando, fortaleciendo alianzas, ¿no? Bueno, pues aquí se concretan, pues bueno, en algunos principios fundamentales: derecho a la autodeterminación de cada uno de los colectivos, de cada una de las organizaciones, derecho al desarrollo, derecho a la solidaridad internacional, a disfrutar de los beneficios del progreso científico y su aplicación, incluso a la cooperación internacional en el área científica, y derecho a la vida privada, ¿no? Incluso el respeto a los derechos humanos y los principios éticos en la recolección y el uso de estadísticas. Bueno, pues como ven, son principios muy importantes y que se vinculan, digamos, con el eje esencial y central de la Agenda 2030, que son los derechos humanos. Bueno, antes hablamos de esa alianza, de ese pacto global que ya existía, pero bueno, aquí hay una concatenación entre los 10 principios del pacto global y los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que básicamente este pacto global es un pacto donde participan organizaciones públicas y también muchísimas empresas en todos los países, pues que se centran en 4 puntos, ¿no? En 4 objetivos: anticorrupción, derechos humanos, estándares laborales, desde el punto de vista de la garantía del trabajo digno, como se dice también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el medio ambiente, es decir, el compromiso con el medio ambiente por parte del sector social y empresarial. Cuando las empresas se orientan a esta responsabilidad social corporativa, realmente que es la Agenda 2030 y este pacto global, digamos, encontramos muy buenas experiencias, las vimos además durante la pandemia, pero encontramos grandes casos de éxito y grandes, digamos, lecciones también muchas veces para el sector privado. Nos encontramos con muchísimos ejemplos que imitar o desde luego que colaborar a conseguir esas alianzas. Bueno, en CEPAL nos recogía hace un par de años la clasificación de los mecanismos de participación de la sociedad civil. ¿Qué colectivos deberían ser llamados a participar en esas alianzas, ¿no? Pues están, digamos, 4 puntos o 4 rubros, digamos: el de orientación identitaria, el de orientación territorial, en la socioeconómica,
y la funcional. Entre la identitaria, pues buscar alianzas con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, con VIH, así personas afectadas por esta enfermedad, personas lesbianas, gay, bisexuales, en orientación territorial, y por supuesto también en la orientación identitaria de los pueblos indígenas, orientación territorial, personas dedicadas a la actividad agropecuaria, defensoras de los derechos humanos, orientación socioeconómica, sindicatos, personas trabajadoras, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, o orientación funcional, redes, colectivos, organizaciones y plataformas de organizaciones no gubernamentales. Como ven, es un amplio resumen, digamos, de lo que se podría hacer en estas alianzas. Por supuesto, cada país tiene sus propios también intereses y, desde luego, muy buenos ejemplos que podemos obtener cuando analizamos cómo están avanzando los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué son importantes las alianzas? Bueno, a nivel regional, en Latinoamérica, los países comparten experiencias, muy especialmente en el ámbito de Naciones Unidas, a través del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde se establece un balance de los progresos logrados a nivel mundial. Este encuentro anual, que son los informes nacionales voluntarios, bueno, pues nos ponen en esos informes, aparecen apartados de cómo se ha ido forjando, se han ido tejiendo esas alianzas dentro de cada uno de los países. Y se hacen recomendaciones y podemos ver cómo cada país, digamos, aporta sus experiencias y esas buenas prácticas. A veces nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar, para fortalecer estas alianzas, ¿no? Bueno, pues como siempre, ¿no? Participar o crear un grupo en tu comunidad local que tenga como objeto impulsar esta acción para la consecución de los ODS. Puede ser en una comunidad local o puede ser en tu ámbito, en una organización, en una universidad, que necesitas esas alianzas con los grupos de estudiantes, con los grupos, digamos, también de las empresas, con las organizaciones sociales que están alrededor de la administración, etcétera, ¿no? Y también se puede alentar a los gobiernos a asociarse con las empresas para aplicar los ODS. Es decir, también tenemos esa construcción mental de cambiar a veces también nuestros prejuicios o nuestras orientaciones que aprendimos hace mucho tiempo y que en estos momentos tenemos que, digamos, que poner en cuestión, o al menos, desde luego, considerar si existen otras soluciones distintas a las que nos dimos hace 10, 15, 20 o 30 años. Bueno, esta es la plataforma que les he dicho antes de Naciones Unidas, le llama plataforma del conocimiento, porque claro, cuando hay alianzas hay conocimiento. El conocimiento solo funciona cuando las neuronas se conectan entre sí. Cuantas más conexiones hay entre las neuronas y aquello funcione mucho mejor y más rápidamente, pues surge más conocimiento. Eso lo sabemos por la neurociencia, pero también lo sabemos por la informática, ¿no? Y bueno, se llama plataforma del conocimiento, y si ustedes entran ahí y van metiendo filtros, bueno, verán ustedes lo que es, en fin, lo que va apareciendo. Es realmente impresionante. Yo cada vez que entro me parece un mundo por descubrir, ¿no? Y bueno, encontrarán ustedes, muchas veces en los foros aparece la inquietud por aprender. Aquí tienen, afortunadamente, ya no solo hay que ir a las bibliotecas, y no solo a las físicas, sino a las virtuales, sino también a estas plataformas de los grandes organismos internacionales que nos aportan un enorme conocimiento sobre la realidad y cómo mejorarla viendo lo que los demás están avanzando, ¿no? Perdón. Este es el Pacto Global. Normalmente solía poner el de mi país, pero he visto que está muy desarrollado ya desde hace tiempo el Pacto Global de la Red de Colombia, donde aparece aquí, bueno, pues las plataformas, los boletines, la gestión de conocimiento y, bueno, pues ahí aparece distintas maneras en las que, si entramos ahí, quiénes son los agentes, los actores que están interviniendo en ese Pacto Global de la Red Colombia, atendiendo a sectores, atendiendo a zonas territoriales, a colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo podemos encontrar en muchos países, y el que no lo tenga, bueno, pues que se apunte, ¿no? Que es muy interesante ese fomento por parte de las organizaciones sociales, la sociedad civil organizada y también de las empresas, para ese alineamiento, en el caso de las empresas, con la responsabilidad social corporativa, que ya no es solo obtener beneficio, digamos, lo que orienta la actuación de las empresas, sino que también, lógicamente, tiene que orientarse a devolver a la sociedad o colaborar con la sociedad en la consecución de sus grandes objetivos. Y esos objetivos están bien definidos en la Agenda 2030. Bueno, ya hemos visto lo que son las alianzas, no las he querido meter digamos, en teoría desde el punto de vista de las ciencias sociales. Sí, en algunas de las lecturas ustedes pueden profundizar un poco más, tanto las obligatorias como las complementarias, o aquellas que son obligatorias pero que salimos de lo que está acotado. Ahí hay mucha información y mucha documentación, y vamos a abordar la arquitectura de alianzas. ¿Cuál es mi impresión después de trabajar en estos asuntos durante 7 años? Que esto se ha ido madurando, pero que también es cierto
también es cierto que aquellas reflexiones que pudimos hacer hace 7 años sobre, sobre qué arquitectura necesitamos para que funcione la Agenda 2030 siguen siendo relativamente válidas. Acabaré en este apartado con una reflexión que hice en el 2018 y que 5 años después, pues cuando tengo que repasar estos asuntos, veo que sigue siendo de gran utilidad. Bueno, ya les he ido comentando, pues una de las ideas fijas que les voy comentando en cada uno de los temas es la cuestión de la importancia de la fortaleza institucional. Yo creo que eso ya ustedes me lo han comprado, por decirlo de una manera, pero también ustedes ya lo traían de serie, ¿no? Porque la reflexión que hacen ustedes en los foros, algunos de gran profundidad, desde luego ponen de manifiesto la importancia que ustedes consideran que deben tener los temas institucionales, ¿no? Bueno, pues entre las variables de la institucionalidad nos encontramos con las relaciones intergubernamentales y también con las cuestiones de la participación, pero también con los mecanismos institucionales, y unos de ellos, lógicamente, son estas alianzas, esta colaboración entre distintos niveles gubernamentales y con las organizaciones de la sociedad y las empresas, ¿no? Bueno, dentro de las relaciones intergubernamentales nos encontramos con alianzas nacionales, regionales y globales, también con las subnacionales, con el Parlamento, con el Poder Legislativo. De los temas subnacionales hemos tocado la cuestión de la localización, ya ustedes yo creo que ya tienen una buena referencia de la importancia, ya algunos de ustedes ya lo tenían muy claro, especialmente aquellos que trabajan en el mundo municipal o en el mundo, digamos, más pegado a las comunidades, ahí donde efectivamente se sufre bastante precisamente porque no hay esa conexión de vida con el Estado, con los niveles nacionales, ¿no? Y esas alianzas nacionales, regionales y globales, ¿no? Empezando por la nación y siguiendo a la región, en este caso Latinoamérica, o a nivel mundial. ¿Cuál es la situación en Iberoamérica? Ha podido matizarse en los últimos años, pero bueno, este diagnóstico sigue siendo válido, ¿no? Bueno, no existe de forma, y además ustedes lo ponen de manifiesto en los foros, esto parece que lo he extraído de los foros de estas 2 últimas semanas, ¿no? No existe de forma generalizada una visión integral e interrelacional de los ODS. Hay a veces un diseño estructural complejo, ¿no? A veces muy complejo, crean estructuras específicas para el seguimiento de los ODS, en otros casos lo que hacen es estructuras que tenían de planificación o de planeación, ustedes incorporan elementos de seguimiento y evaluación de los ODS y a veces se crean elementos estructurales muy complejos, realmente muy complejos que hacen dudar de su viabilidad y de su eficacia, ¿no? El tercer punto sería gran dificultad para abordar en su integralidad o integridad los ODS, cuando se trata de alinearlos con los objetivos nacionales. Ustedes lo han puesto de manifiesto también. Dice, esto existe, pero cuesta mucho en mi organización, o cuesta mucho en mi país, o cuesta mucho en mi municipio, alinearlo con la Agenda 2030 y sus ODS, ¿no? Bueno, también la participación efectiva de los agentes sociales en la implementación, evaluación y control de la Agenda 2030 es débil, los encontramos igual al principio, los encontramos en el diseño, los encontramos en foros formales, pero no desde luego a veces en la implementación o en la evaluación o en el control de la Agenda 2030. Eso depende mucho, digamos, del modelo político de articulación de los distintos intereses en cada país, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, los temas de los factores presupuestarios financieros, como la estadística o disponibilidad y tratamiento de datos, que lo hemos visto esta semana, que realmente la semana pasada, que realmente ustedes yo creo que también lo han entendido muy bien, ya muchos de ustedes ya lo sabían, pero han entendido lo importante que son los datos. Ya les dije que al principio de la Agenda 2030, hace 6 años, 7 años, esto sí, era muy importante, necesitamos datos, y después nos dimos cuenta que sin eso no podemos avanzar, ni podemos comparar, ni podemos saber si estamos mejorando, ¿no? Y ya, lógicamente, como ya saben, fue la pandemia lo que puso de manifiesto que necesitamos microdatos, necesitamos microrealidades para poder abordarlo con posibilidades de éxito, ¿no? Bueno, ir a capacidad institucional se resiente por la debilidad estadística, pues sería la conclusión, ¿no? Pues si no tenemos estadística, pues no hay, ¿no? Y después no hay posibilidad de saber si estamos actuando bien en recursos humanos o en las relaciones intergubernamentales o en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con temas presupuestarios o con cuestiones que tienen que ver con la contratación. No sabemos qué efecto están teniendo la priorización de políticas públicas o si estamos consiguiendo de una manera efectiva o podríamos conseguirla de otra manera el rendimiento, por dando prioridad a otros ODS o a otras metas, ¿no? Y también, lógicamente, la falta de financiación específica para fortalecer esa alianza. Ustedes mismos lo han dicho y lo han preguntado en el foro, ¿no? Y también lo han preguntado aquí, ¿no? Efectivamente, ahí se echan falta, pues que, bueno,
que Latinoamérica no avance en las alianzas regionales, ¿no? Y que las existentes no se desarrollen o no se pongan en marcha o suficientemente y no se creen fondos de financiación que palíen, digamos, catástrofes o que prevengan, digamos, pues, en fin, o bien catástrofes recurrentes o aspectos no considerados, como ha pasado con la pandemia, ¿no? En este caso, pues en Europa tenemos la Unión Europea y, digamos, tenemos un buen paraguas que nos ha servido durante la pandemia y la pospandemia, y también nos sirve pues, para desarrollar políticas comunes, ¿no? Y para buscar financiación, digamos, más allá de las vaivenes y las fluctuaciones del mercado. ¿Qué más? Bueno, pues exclusión de la ayuda al desarrollo de los países de riqueza media. Esto es un clásico. Ustedes crecen y cuando crecen llegan a un nivel que ya no son receptores de ayuda internacional, ¿no? Y dice, bueno, pues hombre, está muy bien que hayamos salido de la pobreza, o la mayoría del país haya salido de la pobreza, pero bueno, no nos castiguen, ¿no? Este sería un poco el resumen. Bueno, paso a la parte que está más en negrita. Escasa alianza regionales o locales, ya lo he dicho. Insuficiente conexión entre lo legislativo y ejecutivo nacional. Cuando se analiza a fondo los informes nacionales voluntarios o algunos informes de la sociedad civil en sus países, bueno, parece que a veces los parlamentos van por un lado y por otro lado van los gobiernos de los distintos niveles territoriales, ¿no? Débil control y seguimiento democráticos. Esos parlamentos no intervienen, no hacen seguimiento. Se hace el informe nacional voluntario, pero estaría muy bien que en muchos países, pero también en los ámbitos municipales, ¿no? se rindiera cuenta, hubiera un debate político, que al fin y al cabo es un debate político sobre priorización y asignación de recursos. Ni más ni menos, es de lo que se trata, ¿no? Y eso es una gran ventaja que oferta la Agenda 2030. Volver con, yo les decía, un nuevo relato de lo público, un nuevo discurso, un nuevo contenido de lo público. Bueno, y existen dudas sobre la influencia del real de la sociedad, ¿no? Muchas veces cuando hacemos los informes nacionales voluntarios, cuando lo leemos, pues vemos que, bueno, pues realmente la sociedad, ¿dónde está, no? Se la considera al principio, en el alineamiento, en la planificación, y bueno, después los perdemos, ¿no? En el seguimiento, en el control o en esa implementación, como también antes señalaba, en fin, parece que no se tiene en cuenta, simplemente vuelve a los niveles tecnocráticos o burocráticos de la administración o al nivel político, ¿no? Bueno, ¿cómo se podría mejorar la arquitectura institucional y las relaciones intergubernamentales en Iberoamérica, en Latinoamérica en general, ¿no? Pues colaboración privada y social, desde luego, reforzar la cooperación norte-sur, sur-sur y la triangular, revisión de los mecanismos de cooperación internacional, entre otras cosas, para, en fin, reconsiderar el tema de los países de renta media, establecer espacios de participación real entre las organizaciones y las instituciones públicas. Esto es muy importante, es decir, cuando les ponía aquella nota de la OCDE, oiga, que cuando se les llame a participar a las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas, que sea relevante, que sea de su interés y que vean que su participación sirve para cambiar las cosas y para mejorar también sus organizaciones, ¿no? Esto es un reto importante. Yo creo que ahí el anterior presidente de la OCDE, el señor Gurría, nos ponía de manifiesto que muchas veces la participación es venir para nada, ¿no? Entonces eso pues debilita mucho tanto la efectividad de las políticas públicas y de la propia Agenda 2030 como la propia legitimidad de las instituciones públicas, ¿no? Bueno, y esta es la reflexión final que les decía que hice hace unos 5 años y que sigue siendo útil. Cuando reviso de nuevo las arquitecturas de los países, pues el factor explicativo de la Agenda 2030, lo voy a leer literalmente, en cada país es probable que dependa más de la existencia de mecanismos ordinarios y efectivos de planificación, participación y de gestión que el diseño e implementación de una organización específica para el cumplimiento de los ODS. ¿Qué significa esto? Que hay que fortalecer lo que ya se tiene. Si creamos estructuras paralelas, ni conseguiremos fortalecer lo que tenemos y desvincularemos la Agenda 2030 de la planificación, la participación y la gestión. Y eso no funciona. Eso es una conclusión que hoy se puede llegar después de 7 años de Agenda 2030. Si quieren sobre esto debatimos en el foro o después me hacen preguntas, ¿no? Pero esto es una realidad bastante importante. Es decir, hay que huir de las estructuras complejas, de estructuras concurrentes, paralelas, etcétera, que al final unas están en un ministerio, otros dependen de la presidencia de la República, otros dependen de exteriores, en fin, de la Cancillería, y otros son cuestiones medioambientales, otras están, bueno, yo puedo poner ejemplos de mi propio país sin mirar a ninguno de los suyos, ¿no? En mi país ha ido pasando por distintos sitios y yo cuando empezó este proceso en mi país, yo hablaba con algunos de los máximos responsables e intentaba pues, ser lo más amable posible, lo más educado y lo más correcto, pero vamos, el mensaje era claro, no va a funcionar así.
No va a funcionar así. Porque hay reglas de funcionamiento en materia institucional. Hay reglas y esas reglas pues hay que entenderlas y hay que ver en cada país y en cada institución. Bien, esto es un ejemplo de los múltiples actores que pueden intervenir y partes interesadas en alianzas. Fíjense, esto es un cerebro que se expande, es como la realidad aumentada, esto es una administración aumentada en la que hay miembros participantes de la academia, de organizaciones no gubernamentales, mujeres, pueblos indígenas, industria, negocios, sindicatos, los gobiernos nacionales, pero en materia de financiación, parlamento, gobiernos subnacionales, organismos supervisores, organismos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto es de DESA, de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, aquí nos dice qué es realmente esto. Claro, manejar esto exige una fortaleza institucional realmente relevante, ¿eh? Digamos, no está hecho para todos los estómagos, necesitamos fortalecer las instituciones. Por eso a veces crear instituciones paralelas y organismos paralelos, pues bueno, lo que hacen es debilitar lo existente, ¿no? Y entran en guerras que no conducen a nada. Bueno, aquí aparece la Alianza para el Gobierno Abierto. Si aquí vemos cómo estaba el gobierno abierto hace unos años y cómo está ahora, pues bueno, nos encontramos con la generación de planes de acción, etcétera, etcétera. Hay países que no están todos los países, esto es Latinoamérica y el Caribe, pero bueno, esto es un buen ejemplo de cómo se ha ido avanzando a lo largo de los últimos años, ¿no? Es decir, sí, esta Alianza al Gobierno Abierto que pone énfasis en los temas de cooperación, colaboración, en los temas de participación y en los temas de transparencia, ¿no? Que son elementos importantes muy vinculados a este ODS 17, ¿no? Este avance es significativo. Esta es la estructura de un país, en este caso Honduras, país pequeño, pero bueno, aquí lo tienen a un nivel, digamos, complejo, ¿no? Secretaría de Coordinación General del Gobierno, donde ahí aparece comisión de alto nivel, comisión técnica, es decir, se opta por un modelo de vincular a la Coordinación General del Gobierno. Bueno, yo creo que este es un camino correcto, en general, se sigue en muchos países, no en el mío, por ejemplo, no en el mío, y esto es cierto que puede tener alguna desventaja porque puede retirar energías para esta seguimiento, evaluación y control de la Agenda 2030, pero también es cierto que se sitúa en el máximo nivel de coordinación o de planificación de un país, ¿no? Y esto, bueno, le da mucho impulso y mucha potencia. Bueno, sobre esto también se puede discutir porque a un resultado se puede llegar por distintos caminos, ¿no? Pero yo les expongo pues, una visión institucional en general, ¿no? Experiencia de alianzas. Ya les he dicho que esta parte la he comprimido bastante, pues porque, bueno, pues porque hay muchísimos ejemplos. Yo les he puesto de manifiesto la plataforma de Naciones Unidas de conocimiento, donde es infinito, también los pactos globales, los pactos que hay en cada uno de sus países, donde entramos ahí con muchísimas experiencias en el sector privado. Es decir, esto ya es inabarcable, realmente es inabarcable, ¿no? Pero bueno, la gran ventaja de dar un curso de este tipo es que, digamos, mi seguimiento se amplía por 30 participantes, 31, 40, 50, los que tengan cada momento, ¿no? Y entonces, bueno, y eso permite hacer ese seguimiento, que lo vamos a ver en los trabajos que ustedes van a presentar individuales en esta tema 3, y después lo veremos la semana que viene con los trabajos colectivos en grupo, ¿no? Donde ahí sí que se ve las experiencias y cómo está afectando a las administraciones públicas y a los organismos públicos, ¿no? En general. Bueno, tuvimos iniciativas, colaboración público-privada muy interesantes durante la pandemia. Pues esto es una serie de ejemplos en los países que recogió CEPAL y que fueron de gran interés e importancia en momentos críticos donde las administraciones públicas se vieron desbordados, pues en aspectos que tienen que ver con telecomunicaciones, con cuestiones que tienen que ver con la emergencia, con cuestiones que tienen que ver con respiradores, con trajes de protección, con el hidrogel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos son ejemplos que se recogió, eran situaciones muy críticas a nivel mundial, ¿no? Bueno, y aquí tenemos buenas prácticas en alianza, no las voy a leer todas, porque esto sería absolutamente infinito, pero bueno, simplemente he recogido algunas, he seleccionado algunas, después ustedes en la presentación tendrán muchas más, pero bueno, lo que les digo es cliquen en la parte esta azul subrayada y piérdanse un rato allí, ¿no? Piérdanse un rato, jueguen allí, naveguen y pregunten cosas. Y en este caso yo seleccioné pues 111 casos de los 11 ODS 16 y 17 en Iberoamérica, ¿no? Bueno, que son o bien hechos en países de Iberoamérica, por países iberoamericanos o para países iberoamericanos, como, bueno, aquí que son de referencia, ¿no? Bueno, pues aquí pongo el ejemplo de Paraguay, voluntarios como agentes de transformación social, la agenda urbana de Cataluña en el caso español,
en caso de Kenia, pero no lo voy a tocar, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Perú para implementación de la Agenda 2030, la glosa de gobierno abierto, muy interesante, que lo desarrolla junto con PNUD para una buena gobernanza en México, a partir de prácticas de gobierno abierto, de buenas prácticas de gobierno abierto, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, en Argentina, o en el caso de Guatemala, los indicadores básicos para la presentación de informes de entidades sobre la contribución del logro de los ODS por estas entidades, ¿no?, del sector privado. Muy interesante. Es decir, de manera, a veces hay que ayudar al sector privado por parte de la administración, pues para que puedan presentar sus informes y para que se comprometan con la Agenda 2030 y con esta responsabilidad que deben tener, ¿no? Bueno, aquí vemos, algunos, en el caso de las ciudades brasileñas, del organismo de Naciones Unidas, un hábitat, una aplicación móvil para una consulta pública sobre condiciones de vida en las ciudades brasileñas, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, la combinación entre herramientas tecnológicas, a veces sencillas, junto con, después lo que viene después, ¿no?, que es la profundización en la ciencia de datos, en Big Data o lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero bueno, se sacan a partir de aplicaciones sencillas y se pueden obtener resultados de gran interés, ¿no? Bueno, aquí hay más, un programa de liderazgo juvenil, de desarrollo en Concausa, América Solidaria, creando una red de jóvenes para proyectos relacionados con ODS, el índice de transparencia de la ciudad de Bogotá, en Colombia, que es una herramienta liderada por la veeduría distrital desde 2016 en alianzas con el sector privado, la sociedad civil, etcétera, ¿no?, que identifica fallas, ¿no?, en las prácticas institucionales. La generación de evidencias basadas en el índice de prosperidad de la Ciudad de México, la Ciudad de México, también en México los gobiernos subnacionales, la localización de la Agenda 2030, sobre esto ya vimos en el tema pasado. Bueno, pues una iniciativa del navegador indígena para lograr los ODS en Bolivia, o prioridades nacionales para el desarrollo de los territorios en Guatemala, llevándolos a nivel subnacional y local, o el programa Modelo de Naciones Unidas para el sector público, en este caso para Argentina, ¿no? Bueno, pues aquí hay más ejemplos, Oaxaca también en México, prácticas comunitarias, o los núcleos de ODS en Brasil, ¿no?, donde se opera a nivel de los municipios. La caravana de los ODS, diálogos locales para el desarrollo locales, en el caso de Venezuela, Naciones Unidas, también con Naciones Unidas, bueno, en el caso de la Agenda de Euskadi, el País Vasco 2030, en el caso español, realmente alineando las políticas vascas con la Agenda 2030, ¿no?, en este caso del gobierno vasco, el gobierno regional del País Vasco. Bueno, pues como pueden ver, ya les digo, practiquen, jueguen y van a ver que tiene mucho interés, ¿no? Bueno, diseño de alianzas. Ya les he dicho que me voy a orientar sobre todo en los temas de colaboración público-privada, porque es uno de los objetivos que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y antes voy a tocar algunos aspectos. Por ejemplo, el papel de la cooperación internacional, ¿no?, que tiene varias formas de transformación, en este caso de facilitar la transformación digital en América Latina para una mayor inclusión. Promover la asistencia técnica y transferencia de tecnología, establecer diálogos, ¿no?, fomentar nuevas iniciativas de cooperación, participar en asociaciones que promuevan un enfoque multidimensional, enfocar las iniciativas de creación de capacidades para enfrentar las trampas del desarrollo de América Latina, construir un método digital regional, regional digital, fomentar la cooperación a nivel multilateral sobre los desafíos fiscales en la digitalización de la economía, involucrar a los países en la igualdad de condiciones en las iniciativas sobre temas como los desafíos fiscales, la digitalización, involucrar al sector privado o participar en asociaciones que promuevan un enfoque multidimensional que ya les he señalado, ¿no?, en tres áreas fundamentales: trabajar con más herramientas y actores, desarrollar capacidades internas y trabajar de manera inclusiva. ¿Por qué he elegido estas alianzas desde el punto de vista de la transformación digital? Porque hemos visto que son palancas transformadoras, son aceleradores. Y lo han visto ustedes también durante la pandemia, ¿no? Y yo creo que han podido verlo en los textos y en los ejemplos que tenían como lectura, ¿no? Yo creo que es importante. Esto se desarrolla por parte de la OCDE y Naciones Unidas, también con CAF, ¿no? Y bueno, pues es también una buena alianza entre tres grandes organismos, ¿no? Bueno, esto es, vamos a ver cómo se construyen las alianzas.
y hay asociaciones público-privadas específicas y productivas, ¿no? Escala y alcance de la responsabilidad pública-privada. Aquí nos encontramos, digamos, de baja responsabilidad pública, que son los de la izquierda, la parte que está en rojo, en el lado izquierdo, y la parte que está en verde, que es la máxima, digamos, responsabilidad privada, ¿no? Que sería que el sector privado posee y opera activos. Esto está basado en el Banco Mundial, realmente es interesante porque simplifica mucho la enorme cantidad de tipos de alianza que puede haber. Nos movemos desde la reestructuración de empresas de servicios públicos, mercantilización y descentralización, que sería la parte más baja, que podemos aportar, digamos, experiencia que proviene del mundo privado, obras civiles y contratos de servicios, que suele ser lo más habitual. Contratamos a empresas privadas para que desarrollen infraestructuras, ¿no? Viarias o hidráulicas o de cualquier otro tipo, o de telecomunicaciones. Ya entramos en asociación puramente público-privada, porque hasta ahora era el sector público posee y opera activos. Cuando ya hay una asociación público-privada, se trata del ganar-ganar, ¿no? Y donde se pueden conseguir acuerdos de gestión y cooperación, arrendamientos, concesiones, ¿no? Administrativas, donde una parte del dominio público, de un servicio público, pasa a ser gestionado directamente por el sector privado, por ejemplo, una autopista, una autovía, etcétera, etcétera, de peaje. Desprendimiento parcial del patrimonio público, donde se desprende parte del patrimonio público para que lo gestione el sector privado, que eso sería un nivel muy avanzado de asociación público-privada, y en lo último que ya les he señalado, el sector privado posee y opera activos, que es el desprendimiento total. Es decir, esto ha sucedido en Europa con mucha frecuencia, a iniciativa de la Unión Europea desde hace ya mucho tiempo, que es, por ejemplo, desprenderse de los bancos públicos, desprenderse de las telecomunicaciones públicas, de las empresas energéticas públicas, ¿no? Esto se ha hecho en casi todos los países de la Unión Europea, por decir en todos. Hay alguno que se ha resistido. El caso español no, históricamente no ha sido así, pero sí que observamos alguna resistencia en el caso francés o en el caso italiano, en áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la energía, ¿no? Bueno, pues como ven, esto es una cadena de 7 pasos, desde donde el sector público posee y opera activos hasta donde el sector privado se hace con eso, cargo de esos activos, ¿no? Bueno, entonces ejemplos que pone CEPAL, periodo 1980-2006, y después se amplía al 1980-2013, ¿no? ¿Cuál es la inversión pública e inversión privada bajo estos esquemas de asociaciones público-privadas? Como vemos, bueno, hubo un periodo, entre comillas, álgido, dorado, que fue la época de los años finales de los 80, más o menos. Aquí el punto más alto es en el año 87-88, y después una caída, un cierto repunte, la crisis global mundial, que a ustedes les afectó menos, les afectó un poco más tarde, pero bueno, digamos que también ese periodo más elevado, que es el de los finales de los 80, pues bueno, digamos que hubo muchas lecciones aprendidas y desgraciadamente lecciones, digamos, mal aprendidas, ¿no? Desde el punto de vista del daño que se pudo causar, donde se produjo un desprendimiento de activos del ámbito público o de servicios del ámbito público sin el control suficiente, ¿no? Por eso vamos a ver los pecados que no hay que cometer, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de estas alianzas público-privadas y asociaciones público-privadas? Bueno, yo creo que CEPAL hace un magnífico resumen en 9 puntos. ¿Qué necesitamos antes de ponernos a establecer estas alianzas público-privadas? Bueno, primero, es muy importante el entorno. Lo que funciona en un país puede no funcionar en otro país, ¿no? O lo que funciona en una región puede no funcionar en otra región, ¿no? Lo que se observa es que las alianzas público-privadas para la provisión de infraestructura es cada vez más importante en los países, ¿no? ¿Qué factores, como decía, son los que deben ser previamente considerados, ¿no? Un marco legal e institucional fuerte y estable y un vínculo directo con las políticas públicas y con la infraestructura. Es decir, hay que construir algo que genere valor público, ¿no? Construir por construir. De un punto a otro punto hacemos una gran autovía, una gran autopista, una gran vía de alta capacidad, pero bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Y necesitamos un marco legal que garantice pues, la seguridad jurídica de aquellos que van a contratar, pero también la seguridad por parte de la administración pública que sigue manteniendo el control, ¿no? Liderazgo de los organismos responsables, es decir, siguen siendo servicios e infraestructuras públicas. Los haga el sector privado, los haga el sector público. Esto es algo muy importante. Proceso inclusivo y representativo basado en consensos. Inclusivo y representativo no solo de las empresas que trabajan, sino también de las comunidades afectadas. Esto es muy importante.
realización de estudios de factibilidad, tenemos que hacer estudios de factibilidad y de riesgos, ver los distintos escenarios que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar estas alianzas. Buscar el acuerdo más adecuado para la mejor asignación de riesgos de cada parte involucrada. Si tenemos muchas posibilidades, vamos a buscar que haya riesgos equivalentes entre lo público y lo privado, y no que solo el riesgo lo asuma lo público, por ejemplo, ¿no? Un análisis técnico y financiero de los beneficios y costos, que esto es obligado en cualquier inversión, debería serlo, planeación y transparencia, por lo tanto, hacerlo público, hacer un seguimiento, que haya un control y en algunos casos que haya un control social también, ¿no? Autonomía del sector público sobre los intereses privados, deben garantizarse esa autonomía, no debe haber un sometimiento, hay que tener mucho cuidado con esos contratos, esos cánones a 10, 15, 20, 50, 70, 100 años, muchas veces, donde ahí se pierde. Por ejemplo, en materia energética o en materia de infraestructura se pierde la idea de quién era el titular, y el titular siempre fue el mismo, que es lo público, ¿no? No lo privado, por mucho que uno tenga una concesión en 75 años. Supervisión y control de ejecución por parte de los entes públicos y una evaluación ex post de los proyectos. Necesitamos saber si ese proyecto trajo los beneficios esperados. Esto sería el resumen, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante lo que señala CEPAL, ¿no? Y los pecados, los 7 pecados, pues tienen que ver con cuando no cumples algunos de estos elementos o ninguno, ¿no? Primero, cuando proporcionas excesivas garantías gubernamentales, es decir, que solo gana el sector privado. Cuando no aprovechas las ventajas comparativas del mercado, es decir, voy a un proveedor y no miro más, o a 2 proveedores y no tengo en cuenta que lo bueno que tiene el mercado es la competencia y de ahí se pueden extraer grandes beneficios públicos, ¿no? Y para la sociedad. Adjudicar concesiones con base a erróneos parámetros de licitación. Es decir, yo lo he vivido en mi país, pues se dimensiona una concesión administrativa en materia de una infraestructura viaria porque van a pasar por allí X vehículos al día y después resulta que es X partido por 5. ¿no? Y después el Estado pues, tiene que poner 4.000, 5.000 millones de euros como pasó en mi país, ¿no? Dice, bueno, vaya dimensión, ¿no? Que es la que hizo usted. Tener múltiples agencias de alianzas público-privadas. Es decir, si vamos a hacer alianzas público-privadas en un gobierno, pues que haya una. ¿Por qué? Porque así se controlan los parámetros y son uniformes y hay un mejor control y seguimiento, ¿no? Fallas en el abordaje de conflictos de interés y disputas, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos que, cuando hay conflictos de interés y disputas, no es una cuestión que ya se resolverá o ya se pasará, ¿no? Tenemos que abordarlas porque en algunos casos esas disputas tienen que ver con la vida en la comunidad, ¿no? Y rechazo, y esto muchas veces, o empobrecimiento, o empobrecimiento de las comunidades. Y este aspecto es absolutamente imprescindible, ¿no? Bueno, asumir que los fondos de pensiones de contribución, que son los fondos financieros internacionales, a veces de estados, proporciona solución mágica. Con el fondo saudí o el fondo noruego, bueno, pues ya está. Esto, oiga, mire, son fondos financieros como cualquier otro, como la banca privada, exactamente igual, por mucho que sean fondos país, ¿no? Entonces eso también es muy interesante que se haga esta referencia, ¿no? Y asumir que las compañías de construcción y las empresas concesionarias son buenos sustitutos, ¿no? Bueno, pues a veces son buenos sustitutos, no lo son nunca, ¿no? No sustituyen, complementan, ayudan, colaboran, son aliados, no sustitutos. Esto es muy distinto. Es decir, yo lo que hago es, le encargo a una empresa y yo me desentiendo. Esto me da igual que sea limpiar vidrios o cristales en las ventanas de un edificio público y me da igual si están limpios o sucios porque nunca lo voy a mirar, o bueno, qué es lo que sucede con una concesión en un hospital, ¿no? Bueno, pues oiga, esto no puede ser, no son sustitutos, son aliados, y los aliados, pues bueno, pues hay que hacer el seguimiento, hay que hacer las revisiones, hay que hacer el control, etcétera, etcétera, porque el titular de esos bienes, esas infraestructuras, sigue siendo el Estado, sigue siendo el ámbito público. Y esto jamás hay que olvidarlo, y esto exige una estructura institucional y burocrática específica para hacer ese control, ese seguimiento y esa evaluación. Y muchas veces carecemos de esto, ¿no? Conclusiones. Bueno, me había comprometido a acabar prontito y creo que lo voy a conseguir, ¿eh? Y bueno, pues muy sencillo, ¿no? Las alianzas están en la esencia y el centro de la Agenda 2030. Tenemos que buscar alianzas diversas y participación diversa para evitar políticas sesgadas y la exclusión social, y por lo tanto la merma de los derechos civiles y la exclusión. Ningún actor ni el propio Estado tiene recursos suficientes para abordar todos los problemas. Fíjense lo que vimos en la pandemia. Vimos que el Estado, incluso los grandes estados en el mundo, desde el punto de vista de la fortaleza, no tenían posibilidades por sí mismos. Buscaron alianzas, en este caso pues, con otros países, o también alianzas con el sector privado, en este caso con las industrias farmacéuticas e industria científica, ¿no? El papel del Estado es activar a la sociedad. O sea, esto no es simplemente yo les doy a ustedes
instrumentos y herramientas y ámbitos de participación. Tengo que activarlos, tengo que generar capital social. Esto es muy importante. No es algo que te laves las manos, bueno, yo les he dado participación y no vienen. Esto no es así. Esto no es así. Esto es un elemento muy importante, esto viene desde Koenig, donde nos explica, oiga, esto es un papel nuevo del Estado, la activación de la sociedad. ¿Para qué? Para relegitimarme y también para crear sociedades más democráticas, más participativas. Compartir experiencias para avanzar, de ahí las plataformas que les he señalado. El caso de Iberoamérica ya se señaló, débil participación efectiva y escasas alianzas regionales o locales. Plataforma de alianzas de Naciones Unidas, buenas prácticas, mírenla, jueguen en ella, entreténganse, ¿no? Y las alianzas público-privadas no contra los beneficiarios finales, no se pueden hacer contra los beneficiarios finales, que somos los ciudadanos. No se trata de favorecer ni al que contrata al gobierno de turno, ni a la empresa concesionaria o adjudicataria. El objetivo, sin duda, siempre es el mismo, son los ciudadanos. ¿Qué más? En las alianzas público-privadas, necesidad de reformas institucionales profundas. No es sustituir, mire, como no tengo capacidad, le entrego. No, no. Si usted no tiene capacidad, no debe entregarlo. Fortalezca y empiece poco a poco. Empiece con cosas sencillas, utilice en esa escala que les he dicho, empiece con cosas sencillas, contrate, dótese de capacidad de contratación, de seguimiento, de evaluación, elabore buenos pliegos de contratación, busque una buena oficina de contratación, en fin, ese tipo de cuestiones, dótese de buen talento burocrático, profesionalice la administración, en fin, que les voy a contar lo clásico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención y bueno, pues he acabado casi a la hora prevista y quedo a su entera disposición para cualquier pregunta que me puedan realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación del día de hoy. Tenemos ya algunas preguntas por acá que realizan los alumnos a través del chat de preguntas y respuestas. La primera de ellas es de Werner Salguero. Él dice, buenos días, se ha pensado formar a las personas desde la academia e incentivar la creación de nuevos indicadores, utilización de los registros administrativos, si se implementa una formación continua en los ODS, simplificará su creación y análisis de datos. Sí, bueno, no es específicamente en ODS, es específica en herramientas y técnicas estadísticas y de datos. Esta es una cuestión muy importante que no solo queda reservada a los técnicos especialistas en estas materias como hasta ahora estaba, sino que tiene que expandirse. Estoy ahora leyéndome un libro de un colega que precisamente tiene que ver con los temas de, en fin, se llama Gobierno Algorítmico, es como le llama el libro, lo van a publicar aquí en España en poco tiempo y creo que se quiere presentar en el CLAD. O sea que si ustedes pasan por La Habana este año, tendrán ocasión de charlar con el profesor y él, bueno, plantea este tipo de cuestiones, ¿no? Plantea la evolución de la administración pública, una evolución en la que, en fin, igual que hace unos años había que saber leer y escribir, después escribir a máquina, después, en fin, manejar herramientas informáticas básicas, ahora necesitamos saber cuáles son las potencialidades y las capacidades que tienen los datos y que tiene el tratamiento de los datos. Eso lo debemos saber, cualquier funcionario de alto nivel. Desde luego debe saberlo, no tiene por qué manejarlo, ni resolver los algoritmos, ni diseñar algoritmos, pero tiene que saber lo que es posible. Y esto nos lleva a crear equipos multidisciplinares. Esto es muy importante desde el punto de vista de esa formación continua en la que tenemos que estar, esa capacitación continua, que es un llamamiento generalizado, permanente en todos los países. Por los organismos internacionales. Esta mañana, antes de ayer, se ha firmado, ayer creo que fue formalmente, pero bueno, se firma la semana que viene, se ha llegado a un acuerdo en mi país entre los sindicatos y la patronal, y uno de los elementos de ese acuerdo precisamente son los temas relacionados con la formación para el empleo, la formación en las nuevas herramientas digitales, en lo que está viniendo, ¿no? Que realmente es muy importante y que tanto la patronal como los sindicatos de mi país dicen que no hay perfiles adecuados. Pues tampoco tenemos esos perfiles en las administraciones públicas. Necesitamos perfiles que sean conscientes de la importancia de los datos y de su tratamiento para tomar decisiones basadas en evidencias. No solo en evidencias, pero hay que tener en cuenta las evidencias. Gracias, profesor. Claudio pregunta, ¿la arquitectura institucional depende de la tecnificación y profesionalización de los servidores y funcionarios públicos, principalmente por las competencias que posean para la incorporación de los ODS a la planificación y su implementación durante la gestión?
De igual forma sucede con la construcción de las políticas públicas. Cabe mencionar que estas debilidades pueden fortalecerse con las alianzas público-privadas y las alianzas con la cooperación internacional en sus diversas modalidades. ¿Existe alguna estadística sobre los resultados e impactos que generan este tipo de alianzas estratégicas para el alcance de las metas que establecen los ODS? Claudio de Guatemala. No, en principio no existen estadísticas, lo que sí que existen son estadísticas del compromiso que están adquiriendo los organismos internacionales, bueno, y los organismos, digamos, de las empresas, por ejemplo, nuestros distintos países, cómo se están alineando con la Agenda 2030. Por ejemplo, hay informes en mi país sobre las principales empresas que cotizan en la bolsa del IBEX 35 y su grado de compromiso con la Agenda 2030 y los logros que están alcanzando. Eso sí que existe. Sí que quisiera hacer una puntualización sobre el tema de la tecnificación que ha señalizado, o que ha señalado, ¿no? Que es importante, efectivamente, el papel que tienen los empleados públicos, los servidores públicos, en esa arquitectura institucional, pero no se olviden de una cuestión muy importante. La arquitectura institucional es cierto que se fortalece, se puede fortalecer con las alianzas público-privadas, con los organismos de cooperación internacional, muy especialmente en sus países, en mi país menos con Naciones Unidas y mucho más, digamos, con la Unión Europea, ¿no? Donde, digamos, que se llegan a acuerdos, donde nos obligan, entre comillas, a través de las normas que se van aprobando, pues bueno, a cambiar la organización, la administración o la forma en la que tenemos de abordar los problemas, ¿no? O las prioridades. En sus países sí que son muy interesantes las experiencias cuando, digamos, hay una alianza entre los gobiernos y PNUD, por ejemplo, ¿no? Que es, ustedes han visto, digamos, aceleradores que tiene PNUD, ¿no? En materia de combos, en materia de maps, en materia, ustedes lo han visto, de RIA, etcétera. Bueno, pues cuando hacen esa alianza, uno de los elementos fundamentales que Naciones Unidas, o los sistemas de Naciones Unidas, incluido dentro del PNUD, pone mucho énfasis en los temas de fortalecimiento institucional, muchísimo énfasis. Incluso hay informes de país muy reciente, hace muy pocos meses, en el caso de Costa Rica, donde, bueno, a pesar de que tiene una arquitectura notable Costa Rica desde el punto de vista institucional, pone el foco en debilidades. Bueno, y les decía que esto es muy importante, pero no se olviden de una cosa también muy importante. La arquitectura institucional es una arquitectura política. Es política. Es cierto que puedo dibujar una arquitectura política que después no esté llena de contenido técnico ni de las personas adecuadas para llevarlo a cabo, es cierto. Pero lo que quiero decir con que es política es que se diseña el flujo de comunicación de información y de poder dentro de un Estado de una manera determinada y no de otra. Y por lo tanto, es decir, se decide si hay más o menos participación con la sociedad civil, con qué parte de la sociedad civil, con qué grupos de interés, con qué colectivos, con unos y no con otros. Eso se decide. Se decide que tenga la voluntad de que efectivamente la presidencia de un gobierno, la presidencia de una república, tire de toda la Agenda 2030 y la ponga muy cerquita de esa presidencia, para tenerla cerca, para controlarla, para hacer el seguimiento y para ver cómo está funcionando y para que efectivamente se produzca una acción coordinada y global, ¿no? Entonces, esto no hay que olvidarlo, que es un elemento muy importante, el de la voluntad política y el del diseño político. Y por supuesto lo que no puede hacer el diseño político es olvidar de la capacidad institucional. Yo puedo hacer un diseño maravilloso, pero si no tengo las capacidades institucionales, y eso está tasado, eso sabemos. Ya, digamos, esto no es ciencia como si fuese, yo que sé, ciencia física o ciencia matemática, pero hay leyes de las ciencias sociales y leyes de las ciencias administrativas que sabemos, viendo un organigrama, viendo cómo funcionan los flujos de información y el funcionamiento de unas instituciones y viendo la cultura de la organización, si aquello va a funcionar o no va a funcionar. Solo podemos saber. O podemos preguntar, ¿y esto por qué está en la Cancillería? ¿Y esto por qué está en el Ministerio de Planificación? ¿Y esto por qué está en la Presidencia de la República? ¿No? Vamos a ver, ¿qué idea tenían ustedes? Tiene que ver con la relevancia política que se le quiera dar en cada momento a cada política pública o a la propia Agenda 2030. Todo esto es arquitectura institucional. Gracias, profesor. José Mendoza pregunta: saludos, profesor. Dentro de las colaboraciones internacionales en materia de drogas, hay siempre diálogos que no permiten una visión de iguales, ya que una de las partes frecuentemente aporta recursos financieros y usualmente la visión no contempla los ODS. ¿Es posible o existe algún organismo internacional que verifique este tipo de colaboraciones y su igualdad? Adelante. Bueno, pues no es un tema que yo conozca, pero evidentemente
hay que ver en el marco en el que se está produciendo cada uno de estos ámbitos, digamos, de colaboración, ¿no? Pero pone de manifiesto usted un aspecto muy importante que sucede, ¿no?, en el ámbito internacional y que ha sido uno de los males de la cooperación internacional, que parece ser aquel dicho, ¿no?, del que paga manda, ¿no? Yo pongo recursos y ustedes, bueno, pues usted sabe lo que yo digo, ¿no? Bueno, pues hemos visto que esto muchas veces no funciona y que a veces lo que funciona en un país o en una región no funciona en otra, y esto evidentemente genera muchos problemas, ¿no? Entonces, sí que se hacen seguimientos, recuerden ustedes la arquitectura del templo de Naciones Unidas, donde aparece una serie de herramientas y de seguimientos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hay un seguimiento sobre el Consenso de Montevideo, que no se suele hablar mucho y sin embargo es muy importante en la región y a nivel mundial, porque es un consenso para el mundo, que es el seguimiento de los derechos humanos, ver si se están cumpliendo en los ámbitos correspondientes, y es ese alineamiento de cada una de las políticas con el cumplimiento de los derechos y libertades. Y hay una serie de indicadores, igual que hay metas y hay una serie de indicadores en la Agenda 2030, también existe en el Consenso de Montevideo. Este es un aspecto de gran interés. Una buena parte de esas metas y, digamos, de esos indicadores y esos objetivos que tiene el Consenso de Montevideo, en fin, están muy imbricados con la Agenda 2030. Pero bueno, es una forma también de ver, de poner énfasis en un aspecto fundamental, ¿no? Diga, mire, si yo me da igual que sean temas de drogas, o sea un tema de violencia de género, o sean cuestiones que tienen que ver de trata de niños o de niñas, ¿no? Y si usted está vulnerando derechos humanos, claramente, ¿no? Entonces, al vulnerar derechos humanos sí que hay un seguimiento, y hay un organismo de seguimiento, por ejemplo, del Consenso de Montevideo, ¿no? Sí que existe, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí sí que funciona, ¿no? Sí que se hace, igual que el informe nacional voluntario de la Agenda 2030, también lo hay informes de país sobre el seguimiento de ese cumplimiento, ¿no?, para ver si efectivamente se están llevando a cabo la satisfacción de una manera efectiva de los derechos humanos. Tenemos ahora una pregunta de Maybel Pérez. Para efectos de los combos de los ODS, es importante manejar bases de registros únicos de beneficiarios con información relevante sobre género, discapacidad, lugar de residencia, raza, etnia, orientación sexual y condición social. Sería un Big Data. ¿Qué tipo de nivel tier recomienda para su fiabilidad y seguridad? Bueno, volvemos a la arquitectura institucional. En este libro que estoy haciendo el prólogo, uno de los elementos fundamentales, el elemento más, digamos, más destacado cuando se hace revisión sobre los distintos aspectos que pueden poner en riesgo la relación de las personas en las instituciones con las tecnologías, siempre hay un aspecto, ¿no?, que es los temas de seguridad y de confianza en estas tecnologías y, bueno, y la dotación de una arquitectura institucional específica en materia, por ejemplo, de datos, creando una agencia especial, por ejemplo, de inteligencia artificial o de datos, o una oficina del dato. Por ejemplo, en mi país se creó hace un par de años una oficina del dato, existe en otros países europeos. Esto es muy importante. El fortalecimiento de los servicios estatales de estadística, servicios nacionales de estadística, esto también es muy importante, ¿no?, para ver cuál es la fiabilidad de esos datos y para que se creen estándares comunes. Esos estándares ya existen internacionalmente y existen en la región. Hay un órgano regional de estadística que emite una serie de recomendaciones y hace un seguimiento, ¿no?, también sobre la Agenda 2030, pero también sobre distintos indicadores estadísticos de cada uno de los países para que las estadísticas sean homologables. Y después organismos donde han creado unas enormes bases de datos, ¿no?, el caso de CEPAL, que tiene realmente, si ustedes entran, tienen, en fin, ya los puse de manifiesto en el tema segundo, tienen, en fin, una posibilidad enorme, ¿no?, de que los países puedan ver en tiempo casi real cómo están los datos. Bueno, lógicamente hay que suministrarlos debidamente, cómo están los datos en cada una de las materias y cada una de las políticas o de la Agenda 2030. Entonces, al final siempre es lo mismo, fortaleza, hacer organismos, una arquitectura institucional que sea sólida, que permita ese control y ese seguimiento, alianzas con los productores de datos y de información que provengan del sector privado, de las academias, de otros sectores, digamos, sociales que puedan tener, del sector empresarial, en algunos sectores críticos o claves, como puede ser el energético, el turístico, etcétera, etcétera, y después crear alianzas de tal manera que se puedan establecer estándares. Pero ahí hay estándares internacionales que nos muestran cuál debe ser la fiabilidad, el seguimiento, cuál debe ser la fiabilidad de los datos. Esto ya está allí, además está afortunadamente, digamos, organizado a nivel regional. Pero
al final volvemos, ya que este tema es de institucionalidad, volvemos a que es necesario crear esa arquitectura institucional en materia de datos. Esto es decir, lo que se llama administración y gobernanza de datos. Y sobre esto hay buenos ejemplos a nivel internacional. Muchas gracias, profesor. De momento no tenemos más preguntas, pero aprovechando el tiempo para informarles que la próxima clase será el día miércoles 17 a las 9 de la mañana. El profesor había anunciado con bastante antelación que el día 16, martes 16, no iba a poder por algunos compromisos, pero la haremos el día miércoles 17 en el horario habitual, 9 de la mañana, hora de Caracas. Posterior, bueno, habrá una conferencia virtual abierta para la cual aprovechamos también de invitarles. Será con el profesor Luis Aguilar Villanueva a través del canal de YouTube del CLAD. Será a las 11 de la mañana, hora de Caracas. Por esa razón, nosotros tendríamos que estar cerrando a más tardar a las 10:30 hora de Caracas. Estaríamos cerrando la clase con el profesor Arenilla y luego cerraríamos la transmisión y a las 11 se haría la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del CLAD. Entonces, esta información se la haremos llegar a través del grupo de WhatsApp y también la colocaremos en el campus virtual. Profesor, de momento no tenemos más preguntas. Tiene usted bueno, tenemos acá una pregunta de Ceci Ojeda. Buenos días. ¿Existe algún proceso de capacitación que permite establecer un lenguaje común entre los diferentes participantes para el cumplimiento de la Agenda 2030? Bueno, cada país... esta es una cuestión que hay un organismo especializado dentro de Naciones Unidas, que quiero recordar que se llama UNITAR, que se dedica y que tiene sedes en distintas áreas geográficas del mundo. Después, cada país desarrolla sus planes específicos. Yo fui director del Instituto Nacional de Administración Pública y, bueno, pues desarrollamos algunas líneas formativas y yo sé que mis sucesores, bueno, en el año en el que estamos, tienen varias líneas de formación en materia de Agenda 2030. Hay también asociaciones de gobiernos municipales o de gobiernos locales que también tienen áreas formativas para desarrollar. Yo, precisamente, en el caso, y es la razón por la que tengo colisión de intereses la semana que viene, estoy con la asociación, se llama Federación de Municipios de las Islas Canarias, donde dan formación de varios temas, y uno de los temas que voy a tocar muy poquito, pero toco dentro de un tema global, toco Agenda 2030. Es decir, bueno, esto es como está. Es un tema, sin embargo, es cierto, y pone usted el foco en algo importante, que, y así no lo reconocía UNITAR, ¿no? En la reunión que tuvimos en Cartagena de Indias en el 2018, perdón, el 2017, sí, ponía el foco en un aspecto muy importante, y es que no es que se les olvidara, es que no lo consideraron suficientemente. Bueno, esperaban que esto fuera avanzando, pero no hubiese estado de más que hubiera habido, digamos, bueno, pues no digo que materiales, ¿no? Pero sí que algún banco de buenas prácticas mucho más ordenado, más estructurado, que hubiera habido estrategias en materia de agenda. Por ejemplo, en Europa no hay una estrategia de Agenda 2030 en materia formativa, no existe. No existe en materia de administración pública, desde luego que no existe, ¿no? Entonces, bueno, hubiese estado bien. De todas maneras, bueno, yo creo que también los principios y las líneas de actuación de la Agenda 2030 están relativamente claros, y que también es cierto que el desarrollo institucional de los distintos países ha hecho que, bueno, que también tenga sus especificidades desde el punto de vista de la explicación cómo se está actuando en la Agenda 2030 cada país, ¿no? O sea, que yo creo que ahí sí que hemos avanzado, pero efectivamente se podría haber hecho algo más en la Agenda 2030, haber considerado en el ODS 16 alguna meta, por ejemplo, mucho más específica. Bueno, en los planes estratégicos, por ejemplo, en mi país, el Instituto Nacional de Administración Pública, sí que se establecen metas e indicadores en materia de Agenda 2030, sobre el cumplimiento, pues tanto el número de cursos impartidos, enseñanzas transversales en el conjunto de la formación ofertada, etcétera, etcétera. Eso también se hace, ¿eh? Muchísimas gracias, profesor. No tenemos más preguntas, pero les hemos dejado en el chat el enlace para la inscripción en la conferencia del profesor Aguilar Villanueva. Y bueno, recordarles que el día de hoy estaremos habilitando ya la semana
correspondiente con las tareas asignadas por el profesor, y recordándoles nuevamente, la próxima clase será el miércoles 17 a las 9 de la mañana, hora de Caracas. Profesor, unas palabras para finalizar. Pues nada, muchísimas gracias. Desde luego, muchas gracias por la confianza que nos están dando, especialmente a mí, por el seguimiento puntual que están haciendo las actividades y los ejercicios. Si necesitan ayuda concreta por retrasos, en fin, que son muchas veces explicables debido a las cargas de trabajo que tengan, pues háganos saber. Aquí lo que importa es que sigamos el curso, que vayamos aprendiendo y hagan un pequeño esfuerzo, que es esta semana. La que viene ya es un poco más relajada porque tenemos trabajo en grupo y eso es un poco más llevadero, y ya vayan pensando también en el trabajo que van a presentar. Nos interesa, y ustedes lo han puesto, yo este año estoy muy satisfecho porque en el foro trasladan ustedes muchísimas experiencias de funcionamiento de sus organizaciones. Y esto es muy importante, muy especialmente para la semana que viene, en el trabajo en grupo, como para el trabajo final. Vayan pensando en ese trabajo final, que se trataría de, de aportar a sus organizaciones. Decir, mira, habéis tenido confianza en mí, me habéis hablado para hacer un curso con el CLAD, y esto es lo que he aprendido para mejorar mi organización. Este es el objetivo fundamental. Esto es lo que nosotros queremos. Después el CLAD hará el seguimiento dentro de unos meses para ver si efectivamente esto es así. Cuando esto se hace debidamente, los resultados son muchas veces bastante llamativos desde el punto de vista positivo. Así que mucho ánimo. Yo entre hoy y mañana, cuando ustedes se levanten, espero que tengan todo corregido. Y esto es que estamos acabando en España el curso académico que acaba esta semana. Tenemos un montón de actividades que se nos acumulan, pero bueno, yo me pongo al día, creo que entre hoy y mañana ya nos ponemos al día. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.